¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar acerca de un pasaje que se encuentra en Juan capítulo 5, versículo 17, que nos habla, el contexto nos habla de que Jesús había sanado a un paralítico. El día en que lo había sanado era un día de sábado, un día de reposo, y le dijo: levántate, toma tu lecho y vete. Y esto hasta acá todo bien, pero hay una palabra que aparece en este pasaje que nos da a pensar, y que a muchos les ha dado a pensar, de que Jesús estaba invalidando el mandamiento del sábado, que Jesús estaba literalmente, él con sus actos, quebrantando el día de reposo. Vamos a leer un poco el contexto, vamos a leer el pasaje en cuestión, y después vamos a tratar de entender lo que realmente la Biblia nos quiere decir con este pasaje. Dice en el versículo 16 y 17: y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en sábado. ¿Qué había hecho? Había sanado un paralítico. Y el verso 17: y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Mi versión dice: hasta ahora obro, dice, y mi Padre obra. Es importante esta traducción porque la palabra obrar va a ser citada más adelante en el mismo evangelio referente a este episodio de la curación del paralítico en sábado. Entonces, y además es la misma palabra que se utiliza en Éxodo 20, del 8 al 11, en el mandamiento del sábado, que dice: no harás ninguna obra. Entonces, Jesús les está diciendo: mi Padre obra y yo obro, hasta ahora. Es decir, en sábado el Padre obra y Jesús obra. Nosotros podríamos interpretar esto como una violación del sábado, sencillamente. De hecho, los escribas y fariseos lo interpretaron así y lo querían matar por eso. Sin embargo, vamos a ver que en realidad no hay una violación del cuarto mandamiento, sino más bien las obras que hacen son obras de bien, son obras de salvación. Es decir, no son trabajos seculares o trabajos para el sustento, para ganar el sustento, sino que son trabajos por amor al prójimo. Es decir, la sanación forma parte del evangelismo y de la predicación del evangelio. El ministerio de curación era el ministerio de Cristo. Cristo sanaba y predicaba la palabra. De la misma manera hay hoy personas que se dedican a sanar a otros, de ayudarlos, de acompañarlos en sus problemas y en sus dificultades, y eso es parte de la predicación del evangelio. No era un trabajo o un negocio o un trabajo secular para ganarse el sustento, sino que era el cumplimiento de la voluntad de Dios, de predicar el amor de Dios y el evangelio de salvación. Pero vamos a seguir leyendo. Dice en el versículo 17: Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Entonces, por tanto, más procuraban los judíos matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también a su Padre llamaba a Dios, haciéndose igual a Dios. Wow, si yo leo este pasaje así como está, y solamente este pasaje, Jesús quebrantaba el sábado. Dice así, que no solamente quebrantaba el sábado, sino que también a su Padre llamaba a Dios, haciéndose igual a Dios. O sea, este pasaje nos dice literalmente que Jesús quebrantaba el sábado. Y yo podría ahora agarrar la Biblia, cierro y digo: bueno, listo, Jesús quebrantaba el sábado. Pero no es la manera en que nosotros tenemos que acercarnos a las Escrituras, tenemos que leer todo el contexto. De hecho, justamente estoy leyendo el Evangelio de Juan en estos días y por eso me topé con este pasaje y me llamó la atención. Digo, ¿cómo puede ser que este pasaje tan directamente diga: Jesús quebrantaba el sábado? Seguí leyendo, obviamente, ¿no? Cada día iba leyendo una porción hasta que me topé más adelante con una explicación de este evento, con una explicación de este suceso, y vamos a ver que en realidad de ninguna manera Jesús había quebrantado el sábado, sino que esto era por lo que los fariseos querían matarlo. Es decir, acá dice que los judíos más querían matarle. ¿Por qué? Porque según ellos no solamente quebrantaba el sábado, sino que también se llamaba hijo de Dios. Es decir, que según la perspectiva de los escribas y fariseos, según su propio juicio, Jesús estaba quebrantando el sábado. Pero en realidad Jesús no lo estaba quebrantando, estaba cumpliendo con la predicación del evangelio, y parte de la predicación era el ministerio de la curación o de la sanación, ¿sí? Entonces vamos a ver un poco el contexto. Vamos a ir directamente al capítulo 7 y vamos a ver que hay una referencia directa a este incidente y hay una explicación de este incidente, pero ahora ya no de lo que los judíos pensaron, ya no del motivo de la acusación y del motivo para querer matarlo, sino ahora de la boca de Cristo, de Cristo. O sea, Cristo mismo
nos explica qué fue lo que pasó en ese incidente en el que él sanó a un paralítico y si eso realmente constituyó un quebrantamiento del mandamiento o una violación del sábado. Antes de leer Juan capítulo 7, es donde está la explicación, tenemos que sacar algunas conclusiones también que son lógicas. Si Jesús hubiera quebrantado el mandamiento como los judíos pensaban, es decir, si Jesús hubiera quebrantado el sábado y hubiese violado el sábado, hubiese violado una ley de Dios, ¿sí? Y al violar una ley de Dios, en consecuencia, hubiera pecado. Recuerden 1 Juan capítulo 3, versículo 4. Dice que todo aquel que comete pecado infringe la ley de Dios, ¿sí? Entonces, si Jesús hubiese quebrantado una ley de Dios, hubiese pecado, y si él hubiese pecado, no hubiese servido su sacrificio para salvarnos y redimirnos. Por lo tanto, ahí tenemos la primera contradicción con respecto a esa interpretación de que Jesús quebrantó el sábado. Evidentemente él no podía quebrantar el sábado, él estaba sujeto a las leyes de Dios y por lo tanto tenía que cumplirlas para poder ser un ejemplo, no solamente un ejemplo para nosotros, sino también un sustituto para nosotros, un sacrificio, un garante de nuestra salvación. Pero vamos al capítulo 7 de Juan y vamos a ver la explicación de Cristo de este mismo suceso. Versículo 19, dice así: Jesús le dice a los fariseos: ¿no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros hace la ley? ¿Por qué me procuráis matar? Fíjense qué interesante. Si Jesús hubiera violado la ley en Juan 5, no tendría autoridad moral de ninguna manera para acusar a los escribas y fariseos de quebrantar la ley de Moisés o la ley de Dios. Es decir, Jesús los acusa a ellos de querer quebrantar un mandamiento, lo querían matar a él, por lo tanto estaban violando un mandamiento del decálogo. Pero ¿por qué Jesús los acusaría a ellos de quebrantar un mandamiento cuando él mismo habría quebrantado un mandamiento anteriormente? No tendría autoridad moral para acusarlos. Sin embargo, ahora los acusa y le dice: ustedes violan la ley de Moisés porque quieren matarme. Verso 20. Respondió la gente y dijo: demonio tienes, ¿quién te procura matar? Jesús respondió y dijo: una obra hice y todos os maravilláis. Fíjense, acá viene la relación de la palabra obra. Jesús había dicho en Juan 5, mi Padre hasta ahora obra y yo obro. En sábado estaban haciendo una obra. No eran las obras que estaban prohibidas en sábado, pero estaba haciendo una obra de bien. Estaba sanando a un enfermo. Entonces Jesús ahora recuerda ese incidente del paralítico y dice: una obra hice y ustedes se maravillan. Y ahora voy a explicar. Versículo 22. Ciertamente Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, mas de los padres. Y en sábado circuncidáis al hombre. Les dice, bueno, Moisés les dio la circuncisión. Y en sábado circuncidáis al hombre. Cuando ustedes van a la Biblia, ahí mismo a la referencia les dice que Levítico 12, versículo 3, Dios manda a que todo varón que nace en el pueblo de Israel, al octavo día de nacido tenía que ser circuncidado para formar parte del pueblo de Israel. Tenía que tener la señal del pacto entre Dios e Israel, en la carne, una señal en la carne. Esto se hacía al octavo día de nacido. ¿Qué pasa? El niño podría haber nacido un día de tal manera que el octavo día caía en sábado. Y ahora se generaba un conflicto, ¿no?, entre los fariseos y decían, bueno, Dios dijo que no hagamos ninguna obra en absoluto, ¿no? En su mentalidad era ninguna obra en absoluto, pero no era ninguna obra en absoluto, eran obras para el sustento, el trabajo secular, los negocios, etc. Sin embargo, para ellos era como ninguna obra en absoluto. Y al mismo tiempo, una ley de Dios les decía que al octavo día tenían que circuncidar al niño. Y si ese octavo día caía en sábado, tenían que decidir. Entonces, ¿qué hacían? Para no quebrantar la ley de Moisés, circuncidaban al niño en sábado. ¿Por qué? Porque era una obra de bien, era parte de la voluntad de Dios. Es decir, cumplir la voluntad de Dios no era quebrantar el sábado, era un deber religioso y los deberes religiosos se pueden hacer en sábado. De hecho, los sacerdotes constantemente hacían deberes religiosos en el templo y eran sin culpa y no estaban quebrantando el sábado. ¿Por qué no estaban quebrantando el sábado? Porque eran deberes religiosos, era hacer el bien en sábado, no era un trabajo secular, no era un trabajo para ganarse el sustento. Entonces Jesús les dice, ustedes circuncidan a los niños en sábado. Y en el versículo 23 dice, si recibe el hombre la circuncisión en sábado para que la ley de Dios no sea quebrantada. ¡Wow!
Jesús está explicando de que no hay que quebrantar la ley de Dios y que los fariseos intentaban no quebrantar la ley de Dios y ellos no la estaban quebrantando al circuncidar al niño en sábado. No estaban violando la ley al circuncidar a un niño en sábado y sin embargo a él sí lo estaban acusando por sanar a un hombre de quebrantar el sábado. Entonces dice, para que la ley de Dios no sea quebrantada, os enojáis conmigo porque en sábado hice sano todo a un hombre. ¡Wow! La explicación. ¿Jesús quebrantó el sábado? No, fue acusado de quebrantar el sábado. ¿Los fariseos quebrantaban el sábado al circuncidar a los niños en sábado? No, pero eran hipócritas. Ellos sí podían hacer la obra de Dios en sábado, pero Jesús no podía hacer la obra de Dios en sábado. Si Jesús la hacía, entonces él estaba quebrantando el sábado. Es la hipocresía del judaísmo de aquella época, ¿sí? O de la dirigencia, más bien, de la dirigencia judía de aquella época, que no era en su totalidad, pero sí la gran mayoría eran hipócritas, ¿sí? Ellos hacían lo que le prohibían hacer al resto. Entonces, ellos podían circuncidar en sábado y no quebrantaban la ley de Moisés, pero si Jesús sanaba a alguien en sábado, él estaba quebrantando la ley de Moisés y por eso querían matarlo. Interesante. Y entonces en el versículo 24 Jesús termina de rematar esta idea diciendo así: no juzguéis según lo que parece, mas juzgad con justo juicio. ¿Cómo habían juzgado ellos? Según la apariencia. Parecía que Jesús estaba quebrantando el sábado, pero no estaba quebrantando el sábado. Y ellos no aplicaron un justo juicio. No fueron ecuánimes porque ellos sí circuncidaban a la gente en sábado, pero se enojaban de que Jesús sanara en sábado. Tremendo. Obviamente no es bueno basarnos solamente en un solo pasaje. Si yo hubiese tomado solamente el texto de Juan 5, hubiese concluido de que Jesús quebrantó el sábado. De esta manera dando por abolido el día de reposo y relegándolo a una reliquia del judaísmo. Sin embargo, cuando leemos el contexto vemos que Jesús no quebrantó el sábado. Es más, si al contexto le agregamos otro evangelio, como Mateo por ejemplo, y vamos al capítulo 12, versículo 12, Jesús dice, es lícito hacer bien en el día de reposo. Si a Jesús lo acusaban de quebrantar el sábado, ¿por qué él no explicó directamente, miren muchachos, el sábado no va más? El sábado ya no hay que guardarlo más, así que empiecen a quebrantar el sábado porque el sábado no funciona más. Eso era antes, eso era para Israel, eso era para los judíos, pero ahora ya no. Ahora yo instalo una nueva cosa en la cual el sábado no funciona más. No, Jesús dice, es lícito hacer el bien en sábado, es permitido hacer el bien en sábado. Si Jesús hubiese quebrantado el sábado con toda la autoridad que él tenía, hubiese establecido un nuevo día de reposo o ningún día de reposo, según algunos cristianos aseveran actualmente. Sin embargo, Jesús observó el sábado, guardó el mandamiento, incluso sus discípulos descansaron el sábado conforme al mandamiento. Esto lo dicen los evangelios hablando acerca de su sepultura. Jesús fue sepultado un viernes de tarde, pasó el sábado en el sepulcro y las mujeres cuando tenían que ir a llevar las aromáticas se volvieron y guardaron el sábado conforme al mandamiento y volvieron el primer día de la semana. Todo eso está registrado en los evangelios. Si Jesús hubiera enseñado a quebrantar el sábado, ¿por qué sus discípulos lo siguieron guardando? E incluso la iglesia cristiana primitiva durante varios siglos, hasta el concilio de Nicea, guardaron el sábado y fueron perseguidos por su fe en los mandamientos de Dios, que eran inmutables según los cristianos primitivos. Entonces, evidentemente, Jesús no quebrantaba el sábado. Los fariseos, que juzgaban con un mal juicio, no con un juicio justo, sino según las apariencias, acusaron a Cristo de quebrantar el sábado y querían matarlo por eso. Nosotros como cristianos no podemos tener la misma conclusión y el mismo pensamiento que los escribas y fariseos. No acusemos a Cristo de quebrantar el sábado, porque Cristo no quebrantó el sábado, sino que hizo el bien en el día de reposo. Esto era todo por este video, hermanos. Espero que les haya gustado. Si les gustó, denle a like, dejen acá abajo sus comentarios, compartan este video con sus amigos, suscríbanse al canal y nos estaremos encontrando en un próximo video. Y una cosa más que quería recordarles. Si alguno de ustedes quiere recibir nuestros videos, los videos del canal Infonom, en su celular directamente, ustedes me mandan un WhatsApp al número que les voy a dejar en la descripción del video. Mandan un WhatsApp y yo los voy a agregar a la lista de difusión. Es importante que cuando me manden el mensaje me digan que quieren ser agregados a la lista de difusión y me pongan un nombre, porque yo los tengo que agendar. Los tengo que agendar
para poder agregarlos a la lista de difusión. Es decir, no puedo agregarlos sin tenerlos agendados. Así que mándenme un WhatsApp diciéndome quiero estar en la lista de difusión, quiero que me manden los videos de WhatsApp y pónganme un nombre. Si quieren comentarme de qué parte del mundo están escribiendo, mejor. Así que bueno, les mando un abrazo a todos y nos estaremos encontrando en un próximo video.